Invitado a exponer cómo hemos enfocado en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, un proyecto que estamos desarrollando en este momento de la mano de nuestro principal proveedor de aplicaciones, Audifil y Grupo Assistem, y con el apoyo y la metodología de la empresa Astrea, la Infopista Jurídica. El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, como el resto de administraciones públicas, estamos trabajando para hacer efectivo, no se oye nada, para hacer efectivo de manera plena el derecho que tienen los ciudadanos a relacionarse con nosotros por medios electrónicos. Y el Esquema Nacional de Seguridad viene a establecer los principios y requisitos básicos en materia de seguridad con la finalidad de crear las condiciones de seguridad necesarias a nuestros ciudadanos para poder relacionarse y para poder utilizar estos medios. De hecho, toda la normativa reciente en materia de administración electrónica ha hecho proliferar en nuestras organizaciones todo un conjunto de servicios, de instrumentos, de herramientas, de conceptos que estamos obligados a desarrollar de manera casi simultánea, lo que hace necesario tener establecido una hoja de ruta bien clara. Sí, es que no se oye nada. Quizás la singularidad del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat radica en que llevamos en estos temas más de 10 años, en un primer momento como un proyecto de modernización de nuestra administración, que se sustentaba sobre 3 pilares fundamentales: la reingeniería de procesos, la gestión del conocimiento y los sistemas de información. Y fruto de todo este proyecto, iniciado, ya os digo, hace más de 10 años, tenemos que resaltar como hito fundamental en el año 2004 la implantación de un gestor de tramitación de expedientes de la empresa Audifil en toda la organización. Eso significó inventariar más de 380 tipos de expedientes que pusimos a disposición de nuestros usuarios para tramitar la totalidad de los expedientes administrativos. Nuestro primer contacto con la firma electrónica lo hacemos en el año 2005, todo esto mucho antes de la aparición de la Ley 11/2007, y lo hacemos en un proyecto, en un proceso que nos permitía tener el control, porque es un proceso interno, como es la gestión de los documentos contables, ya que de esta manera era una forma también de entrenar y formar tanto a cargos electos como a personal directivo y técnico que intervenían en este proceso interno. La verdad es que fue un éxito, ya que pasamos de una media de tramitación de 30 días a tan solo una semana, con la eliminación de la totalidad del papel. Esto nos animó a implantar la firma electrónica en los expedientes administrativos, y es por ello que en el año 2006 implantamos la firma electrónica en las fases de resolución y notificación de todos los expedientes que teníamos automatizados. Claro, esto no tiene sentido si no abrimos la puerta a los ciudadanos, y es por ello que en el año también 2006 implantamos el registro electrónico, un registro integrado con nuestro registro general de entrada y acompañado con un asistente de tramitación que permitía guiar al ciudadano en el trámite que debía utilizar. No había aparecido la Ley 11/2007, con lo cual debíamos dotarnos de una norma jurídica que avalase todos estos proyectos, y es por ello que aprobamos una ordenanza de administración electrónica bajo un modelo que nos proporcionó el consorcio Local Red, y que recientemente hemos adecuado a los preceptos que marca la Ley 11/2007. Posteriormente, proyectos como la constitución de la sede electrónica, que ya tenemos implantada en nuestro ayuntamiento, en la que hemos incorporado evidentemente tanto el registro de entrada electrónico como otros servicios de reciente implantación, como es la factura electrónica, la carpeta de las entidades como un embrión de las futuras carpetas ciudadana, empresarial y de los proveedores, y tenemos en cartera proyectos como el tablón de anuncios electrónico, etcétera. Estos dos mundos, el mundo del back office, que llevamos, insisto, más de 10 años trabajando para su consolidación, y el mundo de la sede electrónica, se sustentan, como no puede ser de otra manera,
con un proyecto que también llevamos algunos años implantando, que es un sistema de gestión documental integral que nos permita gestionar el control, perdón, que nos permita controlar todos los documentos, tanto los electrónicos como los de papel, controlar todo el ciclo de vida de estos documentos. Nuestra arquitectura es una arquitectura basada en servicios web, de programación libre, y aquí vemos representados una arquitectura de 3 capas, una base, una capa de la lógica, independizando la lógica de negocio y de datos de la lógica de presentación, que nos permite interoperar con aplicaciones ya preexistentes, así como con otros servicios que nos ofrece, por ejemplo, el Consorcio Administració Oberta de Cataluña y la Agencia Catalana de Certificación. En todo este escenario, ¿cómo encaja el Esquema Nacional de Seguridad? Nosotros lo hemos planteado como un proceso integral, lo que implica que debemos alinear este Esquema Nacional de Seguridad con la estrategia de desarrollo de la Administración Electrónica que ya tenemos planteado, además de que implica integrar todas las medidas de seguridad que se establecen en el Esquema Nacional de Seguridad con las medidas propias de la protección de datos que señala la normativa de referencia. Esta sería una visión de cómo encajar, como decía antes, todo este proceso integral de seguridad que nos permita pues eso, asegurar todos nuestros activos de información para evitar o minimizar al menos los accidentes o acciones ilícitas que se pudieran producir y establecer todas las políticas necesarias para conseguir asegurar todo este proceso. Para ello también hemos constituido una comisión de seguridad que, con la idea de poder desarrollar este proyecto y establecer las auditorías que sean necesarias. Y por último, no es que se me haya colado una foto o un dibujo de mi hijo, he querido plasmar el boceto original de la diapositiva anterior, porque de alguna manera para resaltar que la magnitud del proyecto que nos ocupa es de tal envergadura que implica no solamente un conjunto de estrategias bien alineadas, unos objetivos políticos claros, unos recursos humanos formados y entrenados e incluso plantearnos la incorporación de nuevos perfiles profesionales, sino que además necesitan de un liderazgo técnico claro que permita incluso dibujar a mano alzada cómo será la administración que viene, porque está claro que acabamos, esto no ha hecho más que empezar y lo mejor de la administración electrónica en principio está aún por llegar. Y ahora sí que doy paso a Joan Font, director gerente de la empresa Audifil Grupo System. Gracias. Buenos días. Intentaré en pocos minutos presentar un poco levemente nuestra empresa. Nuestra compañía empezó en los años 80 a desarrollar sistemas de gestión para la administración pública. Ha llovido mucho desde entonces, no vamos a hablar de ello, sí que vamos a hablar de los últimos años, de la historia reciente, donde abordamos ya lo que es los inicios y el empuje más fuerte en el tema de la administración electrónica. Técnicamente hablando, desde el punto de vista del proyecto que nos ocupa en Sant Feliu, tenemos 2 plataformas básicas de gestión. Una se llama Génesis, que es nuestro desarrollo propio, sistema de información para la administración pública, desarrollado por Audifil, que se licencia como licencias privadas, licencias normales. Y desde hace unos años tenemos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat en desarrollo de aplicaciones. El Ayuntamiento también empezó hace unos años a desarrollar sus aplicaciones y nos ha llevado a día de hoy a tener una sinergia muy clara y muy estable en el avance conjunto y dirigido en la misma línea. Por una parte, nuestro Génesis como herramienta de gestión básicamente y el Matrix como herramienta desarrollada por el Ayuntamiento de Sant Feliu, sobre todo orientado al sistema de gestión documental, para enfocar a las administraciones públicas. Este es un tema importante. Siguiendo los paradigmas, nuestro modelo actual lo llamamos Génesis I3, es una orientación clara hacia una visión clara de la organización y la propia tecnología hacia el ciudadano.
Y seguimos dos paradigmas que le ponemos nuevos entre comillas, porque nuevos tienen poco, realmente hace más de 10 años que empezamos en esta línea. Por un lado, la orientación al ciudadano y con el ciudadano, y que las aplicaciones informáticas reflejasen esa preocupación. Y por otro lado, la tecnología y el empuje de las leyes también últimamente que hemos tenido para incorporar todo lo que es tecnología, internet y demás a base tecnológica de la e-administración. Esto nos lleva a una solución, actualmente, como he dicho, bautizada con Génesis i3, que sería, de alguna forma, una visión tecnológica integral, ya que resolvemos de forma genérica lo que son las principales necesidades de gestión del ayuntamiento, registro, expedientes, gestión tributaria, recaudación, contabilidad, nóminas, etcétera. Cubrimos todo el ciclo de vida de lo que es la gestión de la información, desde que se crea hasta que se archiva, y gestionamos toda la información agrupada por su categoría. Básicamente, información en personas y territorio, en procesos y documentos. ¿Por qué es integrado? Es un sistema integrado porque reúne en el propio sistema una sola forma de trabajar, un modelo de trabajo, una plataforma y una única base de datos. Y es integrador al mismo tiempo, esta es una de las características principales, sobre todo de los últimos desarrollos, es integrador porque agrupa y permite que diferentes aplicaciones locales o remotas y diferentes instituciones o empresas públicas o privadas, la banca por ejemplo, puedan verse desde un único interface, desde una única plataforma de tramitación, de forma que aglutine en un solo entorno todo tipo de usuario, ciudadano, empleado, profesional, político, y sea transparente de alguna forma, mejor gráficamente, es similar a lo que Asten ha comentado antes, de lo que es la plataforma tecnológica, pues que tengamos que desde arriba los usuarios con todos los perfiles puedan informarse y entrar en el proceso de tramitación mediante una gestión del propio proceso de negocio que hemos predefinido y una plataforma integradora que permita que todos los subsistemas, sean propios, locales, remotos o bien de otras entidades externas, a través de este bus de servicios, converjan en esa plataforma de integración que da una visión única y coherente de lo que es toda la gestión que se va a realizar. Entrando ya un poco en lo que nos ocupa, desde el punto de vista de las afectaciones del Esquema Nacional de Seguridad, básicamente, desde el punto de vista tecnológico, nos afecta a lo que es la gestión de bases de datos y plataformas de back office y a esta capa del bus de servicios. Ahí no entraré mucho, digamos que dejaré un poco más del tema a Nacho, que luego dejemos algo de tiempo. Técnicamente hablando, el Esquema Nacional de Seguridad nos afecta tecnológicamente tanto en Génesis como en Matrix, en lo que está dentro de estos mismos, en lo que está marcado en rojo. La autorización y el control de accesos, seguridad por defecto, protección de la información, almacenamiento y en tránsito, registro de actividad y continuidad de esta actividad. Repito, esto creo que, como Nacho entra más en el tema, no voy a entrar en detalles, y simplemente desde el punto de vista de cómo enfocamos la contemplación tecnológica del esquema en nuestras aplicaciones, vamos a cubrir los 3 grados de valoración del ENS y, en principio, vamos a promover una configuración, por decirlo estándar, que puede ser la media, pero evidentemente adaptable, cubriendo cualquier nivel y adaptable a cada caso y cada proceso a lo que sería la necesidad del ayuntamiento, de la organización en concreto o de quien decida. Bien. Nacho, creo que Nacho como nadie, nunca he visto a nadie como él, en el sentido de que aglutina, me refiero, en un solo cerebro, diría yo, la parte, lo que es la concepción jurídica y tecnológica, que es algo no muy habitual, un perfil de este estilo, y bueno, ya que esto nos da cierta facilidad para poder entendernos. Muchas gracias. Pues yo voy a hablar de metodología, porque pensamos cuando preparamos la presentación que sería... ¿Se me oye bien?
que sería importante de alguna manera cubrir las tres patas, la pata técnica, la pata digamos organizativa y desde luego la pata metodológica. Si habéis tenido ocasión, y estoy seguro de que sí es, porque desde luego el éxito de la jornada sí lo demuestra, de leer el Esquema Nacional de Seguridad, pues habréis podido ver que es un documento larguísimo, muy detallado, lleno de controles. Pero es un documento que luego olvida dos cosas que a nuestro juicio son fundamentales, que son las que luego se ven en un proyecto real como es el caso de San Feliu, que además no es un ayuntamiento particularmente grande, con lo cual pues realmente te obliga a bajar a la tierra y ver exactamente lo que hay que cumplir. Esas dos cosas que se olvidan son el catálogo de sistemas de información, que en el fondo es el objeto afectado por el propio Esquema Nacional de Seguridad, y desde luego el catálogo de amenazas y por tanto las correspondientes pues buenas prácticas que tendrás que cumplir. Resulta que el Esquema Nacional de Seguridad olvida completamente estos dos, seguramente aposta, pues porque cada organización puede tener un catálogo diferente de sistemas de información, que además van a ser pues muy dispares entre organizaciones, y eso estamos discutiendo ahora en LinkedIn intensamente. Y además posiblemente pues sus riesgos, ¿no? sus amenazas y las probabilidades de cumplimiento pues son diferentes. Entonces nosotros hemos querido aportar al proyecto solidez metodológica en 7 pasos, que podéis ver pues en las siguientes transparencias. Por ejemplo, una cosa que nos parecía muy importante era, por supuesto, empezar con la política de seguridad, porque es un documento que además es obligatorio de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad y era necesario pues tenerlo en cuenta. Aquí viene la parte quizás más organizativa de la cuestión, a la que se refirió antes Ascensión. Como buen criterio, tener un único comité de seguridad para todo pues parece bastante más razonable, sobre todo en organizaciones que no sean gigantescamente grandes, que tener varios criterios diferentes. Luego, realmente, lo que nosotros hemos hecho mucho es acelerar el proceso de catalogación de sistemas mediante lo que podéis ver en el segundo paso, que es un modelo ya prefabricado de sistemas de información que en general existen en la administración local, de forma que sea más fácil catalogar. En vez de coger y construir una teoría del sistema de información para todo lo que tiene cada ayuntamiento o cada administración de la comunidad autónoma o incluso el Estado, es más fácil coger un marco de referencia y hacer mapeo, porque esencialmente los componentes son los mismos. Y esto lo veremos en la siguiente transparencia. Y claro, una vez que tenemos un marco de referencia al que me referiré inmediatamente, resulta que entonces es muy fácil decir que cierta tecnología concreta, cierto componente de Matrix o cierto componente pues, de Audifilm, mapea contra ese sistema de información y por tanto podemos hacer el análisis de riesgos. Análisis de riesgos donde, como veremos, se ha tenido que construir un catálogo de amenazas propio, que como digo, pues no existe en el Esquema Nacional de Seguridad. Se puede acudir a Magerit, pero yo os haré algunas consideraciones sobre otros tipos de riesgos no cubiertos en las metodologías habituales que son importantes para la administración, en particular cuando hablamos de documentos electrónicos. Entonces, esto sería el ejemplo rápido, una foto rápida de este marco de referencia como prefabricado que nos permite identificar sistemas de información. En general, cualquier administración pública tiene, en mayor o menor grado, estos componentes. Aquí podéis ver, por ejemplo, la parte de sede electrónica, arriba a la izquierda, o podéis ver la parte de atención presencial, y en medio, que es muy interesante, podéis ver la oficina administrativa, al que frecuentemente pues, la gente se refiere como el back office. Cada caja representa un cierto tipo de proceso que la administración ejecuta. Tenemos el registro, tenemos las aplicaciones de negocio, tenemos el gestor documental, que es donde están los documentos en vigencia, tenemos el gestor de archivo, que nos permite pues, construir verdaderos expedientes y conservarlos, y de alguna forma tenemos todo el módulo de interoperabilidad. Claro, es bastante más rápido, esencialmente, entrar y comparar lo que existe en el mundo real, qué aplicaciones, qué servicios, qué implementación, contra un marco de referencia, que empezar de cero. Además, si tú tienes un marco de referencia, entonces es bastante fácil tener un catálogo de amenazas específico para cada componente, porque todas las sedes electrónicas son bastante parecidas. Regulatoriamente, todas deben cumplir una serie de criterios bastante parecidos. Es más fácil construir una teoría de las amenazas de una sede de nivel bajo, las amenazas de una sede de nivel medio y de una sede de nivel alto, que sencillamente empezar a catalogar un poco desde abajo hacia arriba todos los sistemas de información para intentar entender cómo encajan con las figuras legales. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la notificación electrónica. Hay múltiples formas de implantar técnicamente un sistema de notificación, pero sea cual sea la forma escogida, tendrá que cumplir ese sistema de información con las medidas de seguridad. Por tanto, lo primero que hemos hecho es coger este marco de referencia y catalogar lo que existe en el ayuntamiento. Y en vez de estar, pues quizás 2 meses o 3 meses trabajando, pues hemos podido hacerlo en un periodo bastante rápido. ¿Qué más sucede? Pues que luego, claro, tenemos, una vez identificado el catálogo, como dice el reglamento, tenemos que hacer una identificación de medidas de seguridad. Lógicamente, para eso hemos cogido el catálogo de amenazas, hemos visto qué probabilidad tienen, por tanto, qué probabilidad real existe de que se materialice ese riesgo, y por tanto, lo siguiente es ir al anexo 2 del esquema y seleccionar medidas.
típicamente las medidas de nivel bajo o nivel medio o nivel alto, donde es cierto que el nivel medio es una muy buena orientación en general si no tenemos muy claro qué riesgo tenemos, porque en general casi todos los sistemas de administración pública, casi todos ellos en general, sobre todo en el mundo local, se ubican en este nivel. Como digo, una vez que tenemos ese catálogo de amenazas sobre el sistema de información y tenemos estos elementos identificados, vamos ubicando medidas de seguridad. Y no nos quedamos aquí. Resulta que también vamos a tener que entrar en una cosa que el Esquema Nacional de Seguridad no ha dicho, pero que sí que encontramos, por ejemplo, en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que sería toda la parte de seguridad documental. Resulta que el Esquema Nacional de Seguridad está muy bien diseñado para la seguridad clásica de los sistemas de información. Perímetros diferenciados, segregación de funciones, ciertos tipos de controles muy habituales. Pero no entra prácticamente nada en una cuestión que es bastante esencial en la administración pública, que es la formación de un documento administrativo válido, que va como prueba en juicio, la formación de un expediente administrativo válido, en este caso incluso con la figura del foliado al que se refiere a la ley de administración electrónica, y otras cuestiones que son propias de la gestión documental segura, pero que resulta que son los principales activos de la administración pública. No hay que olvidar que las administraciones son empresas, tienen una obligación muy fuerte de formalizar documentalmente su actividad, tienen que formar prueba electrónica y custodiarla. Y eso significa que hay controles adicionales a los que normalmente vamos a ver cuando hagamos un análisis de riesgos de seguridad física o de seguridad lógica a lo tradicional. Tenemos que ampliar el catálogo del Esquema Nacional de Seguridad mediante medidas de firma electrónica, de sellado de fecha y hora, de custodia documental, que realmente protegen un activo esencial, que es el expediente electrónico. El expediente que nos aparecerá en todas las fases, en la fase de tramitación, ¿verdad?, cuando la unidad está formándolo, en la fase de semiactiva o de vigencia, cuando ese expediente puede ir a juicio y por tanto debe ser auténtico y no debe perder ninguna propiedad jurídica, pero está guardado unos años, y después en fase de conservación permanente, donde realmente veremos que incluso podemos llegar a prescindir de las firmas electrónicas. Y eso se hace leyendo conjuntamente los dos esquemas, porque el Esquema Nacional de Interoperabilidad también tiene un buen paquete de normas de seguridad, en este caso de seguridad del documento electrónico. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos fusionado los controles de un esquema y del otro esquema y los hemos planchado en los sistemas afectados, ¿vale? Donde planchar se referiría a la configuración técnica del sistema, que es donde realmente, en nuestra opinión, vamos a encontrar que estaría el verdadero cumplimiento. Y esto lo hemos hecho a partir de una política modelo de seguridad documental que hemos desarrollado entre varias administraciones públicas en Cataluña, formando una comunidad de usuarios públicos que han ido construyendo diferentes políticas de seguridad documental y las han contribuido a un modelo común. No solo pues, ayuntamientos como Barcelona, aquí presentes, sino la propia Generalitat de Cataluña, pues han construido trozos del sistema y, bajo el liderazgo en este caso de la Agencia Catalana de Certificación, que ha revisado todo, se ha publicado en Internet. Y se ha publicado con un modelo de 8 dominios de seguridad documental que contemplan todo, desde los algoritmos criptográficos a utilizar para que la sede electrónica realmente sea segura, hasta el nivel de firma electrónica que se requiere para hacer una resolución, que obviamente no tiene por qué ser el mismo que para hacer pues, un acto de trámite, como decía esta mañana pues, el director general. Con lo cual, de alguna manera, hemos cogido y hemos ampliado las medidas del anexo segundo del esquema directamente con políticas de firma electrónica o políticas de cifrado o políticas de protección de determinados tipos documentales. Y el resultado de esto son configuraciones. ¿Configuraciones que van ¿dónde? Al sistema de información. Por tanto, de forma bastante rápida podemos llegar a determinar la configuración de seguridad del sistema, lo cual luego nos permitirá, por supuesto, cosas como hacer auditoría. Esta parte de configuración vendría metodológicamente hablando, en la parte de determinar recomendaciones y determinar el impacto sobre los sistemas, y entonces se vuelve al marco referencial. Para la sede electrónica, ciertas medidas. Para el sistema para una aplicación de negocio, ciertas medidas. Y finalmente tendríamos, obviamente, mirar al futuro. ¿Qué pasa en el futuro? Si hoy hacemos una foto y tenemos un sistema de información o una colección de sistemas de información debidamente implementados, tenemos una serie de controles técnicos del esquema, controles de seguridad documental y un proveedor que lo ha implementado, pues en el futuro nos espera medición, auditoría y mejora. Y finalmente, lecciones aprendidas, porque quizás eso es lo que al final nos interesa más explicar. ¿Qué hemos aprendido en este proceso? Pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Pero tres bastante fundamentales. Por ejemplo, la complejidad en la adopción del Esquema Nacional de Seguridad. Posiblemente no es buena idea hacer solo un proyecto de Esquema Nacional de Seguridad. Hay que hacer un proyecto de seguridad documental, por ejemplo, o un proyecto de expediente electrónico seguro, donde tengas Esquema Nacional de Seguridad, Esquema Nacional de Interoperabilidad, cumplimiento regulatorio, protección de datos. No tiene mucho sentido hacerlo por trozos. Hemos aprendido también, por ejemplo, que es importante reutilizar conocimiento.
No tiene mucho sentido quemar un año haciendo tus propias políticas de seguridad documental cuando en realidad hay excelentes buenas prácticas publicadas por ahí, no solo por la administración pública, sino también por el sector privado. Y finalmente, que desde luego hay que contar con un apoyo fortísimo de la organización, a esto se refirió antes Ashton, y es absolutamente cierto, y hay que contar con proveedores sensibles, proveedores que en vez de tener una actitud defensiva vean esto como una oportunidad y decidan que es un proceso de transformación de su propia aplicación, que se mueve a aceptar configuraciones de seguridad, pues como también expuso Joan anteriormente. Y esto sería en principio todo por nuestra parte. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, pues este sería el momento de realizarla. Te devuelvo el... Bueno, depende de la duda. Creo que estamos sin hora. Sí, ¿eh? Sí. Increíble. ¿Queréis? ¿Pregunta? ¿No? Las preguntas, si no estaremos por aquí fuera. Sí. ¿No? ¿No? Muy bien. ¿Estamos? Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias.